Gracias. Perfecto. Entonces, continuando con el orden del día, procedo a dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se hace un exhorto a la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas con la finalidad de que cuando se asignen las plazas docentes para la conformación de plantillas laborales a las escuelas y se asignen los grupos en los distintos centros educativos de nuestra entidad, el número máximo que integre cada grupo sea de 20 alumnos. Tiene el uso de la palabra la diputada Martelena Rodríguez Camarillo, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. La que suscribe, maestra Martelena Rodríguez Camarillo, diputada integrante de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza de la 64ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, con fundamento en los artículos 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 28, fracción primera, 29, fracción 13ª y 52, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 96, fracción primera, 97, 102 y 103 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a la consideración del Pleno la iniciativa con proyecto de punto de acuerdo con el que se hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas con la finalidad de que cuando se asignen las plazas docentes para la conformación de plantillas laborales a las escuelas y se asignen los grupos en los distintos centros educativos de nuestra entidad, el número máximo que integre cada grupo sea de 20 alumnos, con el fin de optimizar las condiciones de atención a los alumnos y potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera personalizada y con mejores resultados a mediano y largo plazo. Al tenor de la siguiente exposición de motivos. Uno de los temas más debatidos en las últimas décadas, el tamaño de los grupos escolares, pues México ocupa el primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con más alumnos en el aula por cada maestro que da clase en primaria, secundaria y bachillerato. Ello repercute de manera negativa en su aprendizaje, ya que entre más estudiantes hay en un grupo, el profesor dedica menos tiempo de enseñanza a cada uno de los niños y jóvenes de todo el salón. Podemos decir con seguridad que más de la mitad de los maestros y el personal administrativo en los centros educativos, y más en los de primaria y secundaria, tienen problema con el tamaño de los grupos de clases. Pero, ¿qué tan grave es este problema? ¿Qué factores de la educación y el aprendizaje puede afectar la cantidad de alumnos? Una de las principales razones por la que tantos docentes de Zacatecas abogan por la reducción de grupos es porque actualmente trabajan con 40 alumnos y ello comúnmente reduce el tiempo efectivo de aprendizaje, puesto que los maestros utilizan el 22% de cada clase para mantener el orden, realizar tareas administrativas y llevar a los alumnos a un estado mental en el que sean receptivos al material didáctico. Esto es aproximadamente 13 minutos por cada hora en la escuela. Al terminar la semana, se habrían invertido 6.5 horas tan solo en la tarea de mantener el orden en el aula. Un día completo de jornada escolar. Cuando un alumno termina el 6º año de primaria, habría pasado unas 222 a 240 horas siendo preparado para aprender, más tiempo del que debería usar en estar aprendiendo efectivamente. Por si fuera poco, estos tiempos se multiplican cuando la clase está sobrepoblada. Asimismo, muchos de los defensores de los grupos grandes pueden argumentar que un maestro bien preparado es capaz de cubrir los materiales de un periodo escolar sin importar la cantidad de alumnos en el salón. Esto es cierto si hablamos solo de la transmisión de conocimientos. Sin embargo, uno de los problemas más grandes de la educación hoy en día es la falta de discernimiento entre la transmisión de conocimientos y el aprendizaje. Dicho en términos simples, no es lo mismo que un alumno en clases de historia conozca la fecha de la Revolución Mexicana a que realice un ensayo acerca de las causas que llevaron al conflicto y que sepa identificar los problemas sociales y económicos que dispararon este evento histórico y cuáles siguen vigentes en la sociedad actual. El primer caso refleja la obtención de conocimiento. El segundo, la obtención de habilidades.
puesto que la transmisión de conocimiento es un proceso unilateral, basta que el maestro lo comunique y el alumno lo escuche. El desarrollo de habilidades es plurilateral. Depende la interacción del docente con el alumno y del alumno con sus compañeros, supervisados por el docente. Esta es la actividad que es impactada o afectada en los grupos grandes, dado que entre más numeroso sea el grupo, más tenderá a apoyarse en los procesos educativos unilaterales. El panorama de la educación 2020, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, revela que en nuestro país, por cada docente de educación básica y media superior, hay alrededor de 40 a 45 estudiantes de un mismo grupo, mientras que el promedio de la OCDE son 15 alumnos para cada profesor. Eso significa que en México hay más del doble de estudiantes que el promedio del organismo internacional, por lo que ocupa el primer lugar en esta situación escolar, que merma, claro, el aprendizaje de los niños y los adolescentes. Al desglosar dicha situación de sobrepoblación estudiantil por grupo escolar, la OCDE indicó que el problema se agrava en secundaria, ya que es en ese nivel académico donde se atiende un promedio de 42 alumnos por cada maestro, mientras que el promedio general internacional es de 15 estudiantes por cada profesor. Por todo lo anterior, es que nosotros como legisladores zacatecanos debemos hacer lo correspondiente para que en el Estado no se siga presentando esta problemática de sobrepoblación en los grupos escolares, a manera de que al reducirlos a máximo 20 alumnos se genere una efectiva optimización de las condiciones de atención a los alumnos y con ello potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera personalizada y con mejores resultados a mediano y largo plazo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo al Pleno de esta 64ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas el siguiente punto de acuerdo. Único. Se hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas con la finalidad de que cuando se asignen las plazas docentes para la conformación de plantillas laborales a las escuelas y se asignen los grupos en los distintos centros educativos de nuestra entidad, el número máximo que integre cada grupo sea de 20 alumnos, con el fin de optimizar las condiciones de atención y a los alumnos y potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera personalizada y con mejores resultados a mediano y largo plazo. Es cuanto, diputada. Gracias, diputada. De igual forma, permítame suscribirme. Gracias, diputada presidenta. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Continuando con el orden del día correspondiente.